Greetings, Saludos, salutations. bendiciones. Welcome to this Bienvenidos midday a esta hour recarga de service, energía del mediodía. Wednesday, Miércoles, August 24, agosto 24 del 2022. 2022. This is your spiritual Este es su oasis on espiritual this pilgrim en este journey. viaje de peregrinos, salvados para servir internacional, para los televidentes de primera vez. Bienvenido uno, bienvenido todos a esta recarga de energía del mediodía, donde venimos a cargar la pila. We're going to be discussing the Vamos a fact discutir el hecho that we're troubled on every de que side. nosotros estamos atacados, preocupados por todos lados, desde la izquierda, así mismo que como por la derecha. The two political Nos parties, estaremos dirigiendo a los dos partidos políticos, a los dos espectros, a los dos lados del espectro de la persuasión religiosa en los Estados Unidos. Los demócratas, la izquierda, los progresistas, la izquierda, los liberales. A la mano derecha, los republicanos. De la derecha, los evangélicos. De la derecha, los disque llamados conservadores. Los entre protestantes católicos de derecha. Oh sí. Estamos atacados por todos lados, angustiados por todos lados. Y vamos a ver que ahora estamos experimentando la repetición de lo que ocurrió durante la Revolución Francesa. Otra diosa de razón se está promulgando actualmente. Y la misma controversia que comenzó en el cielo entre Cristo y Satanás ahora se está reemplazando en esta tierra. Las señales son ominosas. Y por eso es que se nos dice en 2 Corintios capítulo 4 y el versículo número 8 y el versículo número 9, porque estamos atribulados por todos lados, pero no angustiados, perplejos, pero no desesperados, perseguidos, pero no desamparados, echados bajo muchas veces, pero no destruidos. Alabado sea el Señor por eso. Y al igual que Jacob se encontró a sí mismo experimentando problemas en ambos lados. Sí, Labán por un lado, Esaú por el otro lado. Y ese fue el momento de angustia de Jacobo. Así que como estamos viendo estas señales, mis amigos, nos muestran la aplicación final del tiempo de angustia de Jacob. Y nos dice que está justo sobre nosotros. ¿Están listos para esto, hermanos y hermanas? Voy a comenzar con la derecha. Fíjense lo que dice aquí, mis amigos. Se nos dice en la Biblia, Proverbios capítulo 4 y versículo 26. No te vuelvas ni a la derecha, no te vuelvas ni a tu izquierda. ¿Por qué? Mal viene de ambos lados. Es lo que dice la Biblia. Deuteronomio capítulo 17, versículo número 20. La Biblia enseña: no te apartes del mandamiento. ¿Por qué? Porque los de la derecha se están alejando de los 10 mandamientos de Dios. Los de la izquierda se están alejando de los 10 mandamientos de Dios. Josué capítulo 1 y el versículo número 7. La Biblia dice: obedeced todos los mandamientos de Dios. No te apartes de ellos. ¿Por qué? Porque los de la derecha estarán haciendo a un lado y los de la izquierda también los estarán haciendo para un lado y trabajando para abrogar los 10 mandamientos de Dios, para anularlos. No para exaltarlos, sino para anular los 10 mandamientos de Dios. Y están trabajando en diversas disfraces, varios diversos barnices, lo que yo llamo caballo de Troya, destruyendo desde adentro. Amados, vamos a la derecha. Se nos dice, hermanos y hermanas, observen con cuidado. En el año 1888, un movimiento estaba en pie para enmendar la Constitución de los Estados Unidos. Sí, ahí está, mis amigos. Una ley dominical nacional estaba en el horizonte. Amados hermanos míos, saludos, bendiciones el día de hoy. Alerta a mis adventistas. Mucho atención a lo que acaba de pasar aquí el hermano. Lo que dice aquí, mis amados hermanos, que
en la década de 1800 había un movimiento para anular, cambiar, amendar. Había un movimiento para amendar, cambiar la Constitución de los Estados Unidos. Pero los padres fundadores de los Estados Unidos fueron muy sabios. Lo que ellos querían evitar es que un gobierno papal, un sistema papal, un sistema de la jerarquía papal se formara en los Estados Unidos. Ellos no querían intolerancia religiosa. Ellos no querían persecución religiosa. No querían un rey que gobernara sobre ellos. Ellos querían la libertad. Querían salvaguardar eso. Querían que adorar de acuerdo a la conciencia, a la libertad de la conciencia. Y formularon la Constitución de los Estados Unidos. Dentro de esa Constitución hay unas leyes, unos principios que son derivados de la Biblia, amados hermanos. Por eso es que los Estados Unidos han prosperado, porque ha sido un refugio para la simiente de la mujer a quien Satanás quería devorar. Los Estados Unidos, este país que surgió como un cordero, fue un refugio, una bendición para toda la humanidad, especialmente para la iglesia de Dios. En la década de los 80 había un movimiento para enmendar la Constitución. ¿Y qué pasó, hermanos míos? Aquí tenemos a este gran hombre, A.T. Wagner. Wagner en otros países, Wagner. A.T. Jones. Uno de nuestros pioneros, amados hermanos míos. Y él fue el que fue aquí al Congreso de los Estados Unidos y peleó por que no se enmendara la Constitución de los Estados Unidos, para que no hubiera una separación, para que no hubiera una unión de iglesia y Estado, para que no hubiera una ley dominical. Ahora este mismo movimiento está en pie de una y varias otras formas. He presentado en este canal cómo hay varios movimientos en los Estados Unidos. En este momento está el awakening, el despertar. Está el dominionismo, donde dicen los políticos dominionismo, que Dios les dio el dominio, que ellos van a juzgar ángeles en el juicio venidero, que por qué no empezar ahorita a juzgar ahorita. Hay muchos movimientos en los Estados Unidos, amados hermanos míos. Nunca se ha visto un despertar religioso. Está también, no recuerdo todos, pero en los videos que he sacado aquí, nunca jamás en la historia de los Estados Unidos se ha visto un despertar, se ha visto tantos políticos, se ha visto la derecha, la izquierda. De hecho es lo que va a tocar aquí el hermano. Tantos demócratas, tantos políticos pidiendo la anulación de separación de iglesia y Estado. No quieren que la iglesia esté separada del Estado. Quieren que la iglesia le diga al Estado qué hacer. Pero ¿qué pasó en la década de los 1800? Este gran hombre, este gran pionero de la iglesia adventista se puso de pie y fue y peleó en frente del Congreso de los Estados Unidos. Ahora mi pregunta es esta. Ahora que vemos que quieren hacer una amenda, un ataque, quieren cambiar la Constitución de los Estados Unidos, ¿acaso vemos que ahora la iglesia con sus 17 millones de miembros, nunca antes en la historia de la iglesia adventista hemos tenido una iglesia, una organización tan organizada? Tenemos tecnología, estamos en tantos países, tenemos la oficina de la libertad religiosa. De hecho, esta persona era el que estaba encargado de la libertad religiosa, pero vemos hoy en día la persona que está encargada de la libertad religiosa es la misma persona que fue a saludar al Papa de Roma, al visitar al Papa de Roma, a cantarle al Papa de Roma, a promover ese hombre es un siervo papal, uno de los enemigos más grandes que tenemos. Ese hombre no va a protestar en contra una enmienda de los Estados Unidos, como hizo nuestro gran pionero. Para eso era esta pausa, para que ustedes vieran la hipocresía de los líderes de hoy en día. No hemos terminado denunciando la apostasía. Ya van varias semanas, varios días que no saco videos de apostasía. No quiere decir que nuestros líderes no están en apostasía, o no. Estoy juntando ese video para el sábado, hermanos. El sábado les voy a estar trayendo informes mensuales y semanales de la apostasía, porque nuestros líderes, los líderes de la iglesia, no han detenido su apostasía. Siguen apostando, siguen con sus abominaciones, siguen apoyando la agenda de Roma, siguen apoyando el papado, siguen obedeciendo las órdenes de Satanás por medio del papado. Y aquí lo tenemos documentado y no han parado, están al servicio de Roma, están al post de voz del Papa de Roma, nuestros líderes. Y no hemos parado con la protesta, porque aquí en esta iglesia, aquí este miembro sí va a protestar. Lo que causó Lutero cuando protestó contra las enseñanzas de la Biblia es lo mismo que estamos haciendo, que está haciendo este canal, que estamos haciendo en esta comunidad. Seguimos la protesta en contra todo lo que no vaya de acuerdo con la palabra de Dios. Tenemos un libro de leyes que es la palabra de Dios. Y cada momento que no se obedezca la palabra de Dios y el espíritu de profecía, va a haber una protesta. Aquí vamos a estar protestando, llamando al pecado por su nombre, llamando al mal mal y llamando al pecado por su nombre.
amados hermanos míos, solo quería que ustedes tuvieran conocimiento de eso y que notaran que este hombre, muchos saben, muchos adventistas que saben de la historia de la iglesia adventista, saben este evento, saben que hubo una ley dominical, un intento de hacerlo, y que este hombre fue el que se levantó y se puso de pie, ok, contra la tiranía de esos tiempos. A.T. Jones, no Wagner, disculpen, A.T. Jones, 1888, en el noviembre. Ahora, ¿acaso vemos que nuestra iglesia está haciendo esto? No, no lo está haciendo, no lo está haciendo. Perros mudos es lo que son, perros mudos es los que tenemos como líderes. Entonces, que de nuevo la pantalla, aquí está, mis amados hermanos, una ley dominical estaba en el horizonte. That was A.T. Jones. Ese Now, fue A.T. from Jones. the pen Ahora de la pluma of God's inspired del mensajero messenger. inspirado There de is, Dios. brothers and Ahí está, sisters. mis hermanos. Notice the words. Observa las palabras. Amendment Enmienda of the US religiosa de la Constitution. Constitución de Estados Unidos. Amending Noten las palabras. the US Modificar Constitution. la Constitución de los Estados Signs Unidos. of the last days. Señales There de los it is, últimos my días. friends. On the right, Ahí está, mis amigos, mano derecha. Republicans pushing Republicanos forward presionando. ¿Por a qué? constitutional Una convención which will constitucional. amend ¿Qué amendará? the US. Oh, amados hermanos míos, estos políticos de la derecha que están clamando, impulsando, llamando, clamando para una enmienda, para que se cambie la Constitución americana, no saben lo que están pidiendo, no saben lo que están clamando. Están pidiendo la Santa Inquisición, la Edad Oscura, la Edad Medieval, cuando los quieren revivir las atrocidades y horrores de Roma. Pero se revivirán, hermanos, se revivirán. Quieren deshacer la Constitución americana, no saben hacia dónde tiende este camino, amados hermanos. Enmendar la Constitución de los Estados Unidos. Constitution. That's it. Eso es. Within the next 5 Dentro years, de los próximos 5 años. Ese es el movimiento. Republicans on the Republicanos right. a la derecha. Rewrite the US Reescriban la Constitution. Constitución de Estados Unidos. Claman. There it is, friends. Ahí está, mis amigos. Amend the Enmienden US la Constitución de Estados Unidos. Because I've covered this before, Porque he cubierto I'm esto simply antes. sailing Simplemente through. estoy navegando. There it is. Even prominent Incluso, ahí talking está. head, Incluso yes, cabeza. Sean Hannity. Now it's time to Incluso hasta esta persona prominente, importante, Hannity, que está diciendo que es momento de drenar, ahorita de drenar el pantano. Ahorita les voy a traducir qué significa, qué quiso decir este gran personaje en el mundo de la política de los Estados Unidos, cuando dijo que quiere ahora drenar el estanque, el pantano. Tenemos que drenar el pantano nosotros mismos. El grande Marco Levin escribió las enmiendas de libertad sobre esto. Y mi amigo Mark Mettler fundó la Convención de Estados porque quiere drenar el pantano y hacer una limpia permanente. Ahora tenemos a este juez Gershaw. Recuerden, el poder más alto en los Estados Unidos es la Corte Suprema de los Estados Unidos, donde residen 9 jueces. Permítanme mencionar, 8 de esos jueces son católicos, uno es judío, que también está a bordo con la agenda papal. ¿Qué dice este hombre prominente, importantísimo de los Estados Unidos en cuanto a deshacer la enmienda, la Constitución de los Estados Unidos? Recuerden que el hermano White dice que cuando los Estados Unidos repudie los principios de su Constitución americana, entonces el fin está cerca. Vean en la pantalla la profecía cumpliéndose delante de sus ojos. ¿Y por qué los pastores, otros ministerios, no están hablando de esto, amados hermanos míos? No queremos que hablen de esto en 1 año o 2 años. ¿Por qué no hablan de esto, amados hermanos míos? Son muy pocos. Por eso Dios te quiere usar a ti, amado hermano, a ti, amada hermana, para que tú también alces la voz y des voz de trompeta y le enseñes al pueblo lo que tú sabes. Compartas estos videos. Grabes este conocimiento en tu mente y lo compartes para que puedas explicar la profecía y para que puedas avisar a otros en el momento en el que estamos. Sounds good. Suena muy And bien, here we suena have bien. here we have Y aquí also, tenemos también, there it is, friends, ahí está, amigos, derides the ridiculiza so-called la supuesta separación of church and state. de la iglesia y Estado. This is a justice. Esto es Listen, un juez de justicia. Escucha, no creo en la separación de la iglesia y el Estado. No hay tal cosa. ¿Qué están diciendo los políticos? Pruebas, esto es de 2022. ¿Qué están diciendo? No creo en una separación de iglesia y Estado. Ahora, esta señora también es política. Escuchamos lo que dice. Este movimiento es grande en los Estados Unidos. Lo que profetizó la hermana White se está cumpliendo al pie de la letra para aquellos... Perdón.
Oren por mi salud, amados hermanos míos. Hace un mes o dos les pedí oración por mi garganta. Oren por mi garganta, amados hermanos míos. Ok, esta persona es muy prominente también dentro del gobierno de los Estados Unidos. ¿Qué está clamando? ¿Qué está pidiendo? Sigamos. Right? One more. Aquí viene. Estoy cansada de esta separación de iglesia y Estado basura. No está la Constitución, estaba en una apestosa carta y no significa nada como lo que ellos dicen que significa. Trouble on the left, trouble from the Ataques de la right. izquierda, ataques de la derecha. La razón por la que tuvimos tantas regulaciones excesivas All right. I've es porque no covered this controlamos before. el Estado. Hemos cubierto esto. Vamos a seguir adelante. Y yo creo que grandes patriotas. All right. There it is. Ahí Even está from incluso church de los leaders. líderes de There la it is. iglesia. Oh sí, los líderes de la iglesia. No nomás políticos. Este movimiento que está en pie ahorita en los Estados Unidos. Cosa que me asombra que yo tenga que estar diciendo estas cosas. ¿Por qué la iglesia adventista del séptimo día con sus 17 billones de miembros? La iglesia que está con más crecimiento sobre la faz de la tierra, se podría decir que es una de las más organizadas. ¿Por qué no le está informando esto que es bíblico, esto que es un mensaje que se le dio a ellos especialmente? ¿Por qué el liderazgo no les está diciendo esto y manteniéndolos al día a la feligresía? Es mi gran pregunta. ¿Por qué líderes adventistas? ¿Por qué conferencia general no se le está informando esto? Estas noticias que son muy importantes a la feligresía. Nosotros como adventistas del séptimo día somos el grupo conspiranoico más grande sobre la faz de la tierra, 17 millones. Nosotros creemos que hay una conspiración con los Estados Unidos y Roma que va a hacer una ley dominical que intentará poner las leyes del hombre sobre las leyes de Dios. En nuestra profecía, nuestra profeta dice que los Estados Unidos repudiaría su constitución y así adoptaría las creencias de Roma. Nuestra profeta nos dice que los Estados Unidos, las iglesias protestantes harán esto. Podemos ver aquí en la pantalla que las iglesias protestantes de América, que el mundo lo están pidiendo tal como lo dijo nuestra... ¿Por qué la iglesia adventista y sus líderes permanecen como perros mudos, no informándonos estas señales de la profecía bíblica? ¿Por qué? Solamente hay una explicación, porque están al servicio de Roma, son nuestros enemigos, nos están tendiendo una trampa, quieren que estemos en ignorancia, quieren que el engaño de Satanás abarque la iglesia adventista y que la destrucción venga repentinamente. Y vendrá la destrucción repentinamente si no alzamos la voz, si no protestamos. La apostasía es apostasía porque no hay protesta, tenemos que protestar. Estamos viendo en la pantalla como América Protestante está pidiendo también lo mismo. Como la segunda imagen de la vez está completamente formada y como está lista y como ya le está dando su gran autoridad, sede y poder a la primera vez del Apocalipsis. Y la iglesia que Dios escogió, dormida, roncando, en un estado de orgullo espiritual. Oh, sí, el pueblo es el más orgulloso. Se queden como los fariseos, los saduceos y el Sanhedrin en el tiempo de Cristo. O un orgullo espiritual, como aquellos. Dios odia el orgullo espiritual, dice que es como un cáncer. Es el pecado más odiado para Dios, el orgullo espiritual. Porque el orgullo espiritual, dice la hermana White en el libro del deseado de todas las gentes, dice la hermana White que fue el orgullo espiritual que mató a su hijo. El orgullo espiritual fue el que crucificó a Cristo, al unigénito de Dios, al príncipe de paz. El orgullo espiritual de los saduceos, Sanhedrin y de los líderes religiosos en el tiempo de Cristo. Y ahora, nuestra iglesia, diáconos, ancianos, son los peones de los pastores. Los pastores siguen órdenes de la Conferencia General de la División de la Unión. Los pastores han trabajado toda su vida para tener eso puesto. Son uno de los más pagados. Ellos no van a alzar la voz. Van a permanecer como unos perros mudos. En silencio. No van a alzar la voz porque no quieren perder su trabajo. Y así la cadenita también. Dentro de la iglesia adventista ya hay un mando de cadena de mando. Una organización que refleja la de la iglesia católica. Como la iglesia
Católica tienes al monaguillo, al papa, al cura, y luego tienes al obispo, y luego tienes al más, y luego tienes al papa. Así también la iglesia adventista, tienes que el diácono, y que al anciano, y que al pastor, y que la duvisión, y que la unión, y que lo mismo que aquí la cabeza es Cristo. No, la iglesia no es del anciano para que ande ahí ladrando órdenes como Pedro por su casa en la iglesia. La iglesia no es de los diáconos. La iglesia es de Cristo. Cristo murió por la iglesia. Y nuestras órdenes de marcha son de Cristo. Por lo cual tenemos que estar alzando la voz, velando los eventos de los tiempos y mostrándole a la hermandad, al pueblo de Dios, el tiempo en el que estamos viviendo y dándole las pruebas. Así como la hermana White tenía ese conocimiento y nos dio las pruebas, el libro de la gran controversia, a través del libro de la gran controversia, salimos y evangelizamos. Esos libros de la hermana White son realmente los que están evangelizando. No es nada que está haciendo la conferencia general, no es nada que están haciendo estos líderes apóstatas, no. Es la inspiración de Dios a través de esos libros. Pero ¿qué hizo el apóstata Ted Wilson con el libro La gran controversia? Para que tengan mucho cuidado, porque en esta última conferencia prometió no sé cuántos billones de libros para el proyecto 2023, pero también lo hizo en el 2010, prometió y nos dio un libro falso. En el 2015 prometió lo mismo, recaudó millones de dólares. ¿Qué nos dio en el 2015? La gran esperanza, el gran engaño. Lo conocen en los Estados Unidos como un libro totalmente reducido, adulterado, rebajado, donde no menciona nada de nuestras creencias, donde no señala. Bueno, no me quiero desviar mucho del tema. El motivo de esta pausa era para decir que esto es importante. América Protestante está pidiendo una unión de iglesia y Estado. Y quieren enmendar su constitución. ¿Y por qué la iglesia no está mencionando esto? Por eso hice esta pausa. Disculpen si me alteré ahí un poco, pero se incomoda, hermano. Se inquieta. Yo soy una persona que está velando las señales de los tiempos. Porque estoy velando la venida de mi Señor. Yo sí estoy esperando su venida. Y todos aquellos que están velando su venida, velan estas señales, porque están esperando al Maestro. Y sienten la misma manera. Sigamos, amados, sigamos. Cambien la Constitución americana. Una y otra vez. Rick Santorum. Cambien la Constitución de los Estados Unidos. Enméndenla. Parece bien, suena bien. Debemos hacer esto para preservar nuestra nación. Destruirá la nación. Apostasía nacional. Ahí está, mis amigos. Este es Rick Santorum, político prominente. Problemas de la derecha, problemas de la izquierda. Y quieren enmendar, cambiar la Constitución de los Estados Unidos dentro de 5 a 10 años. Católicos, eso es. Enmenden la Constitución americana. Aquí viene lo bueno. Las pruebas. El papado desprecia la Constitución americana. Ahora, vamos a la izquierda. El periódico de Nueva York, New York Times, pide que los liberales quiebren la Constitución quebrada, que arreglen la Constitución quebrada, que la hagan más cambiable. Ahí está, mis amigos, problemas por ambos lados. ¿Está claro ahora? ¿Lo ves, mi amigo? Enmienda la Constitución americana. Cuando ves un movimiento, ambos lados piden lo mismo, el mismo objetivo, la misma meta, pero trabajando con diferentes métodos, diferentes medios, diferentes operaciones. Eso debe de significar los fines de los tiempos, y los estamos viviendo. Eso debe clamar a todos nosotros. El cierre de gracia, la ley dominical está cerca. Ahí está, mis amigos. Por cierto, dicen que la Constitución está rota y no debe ser reclamada. Uf, qué bárbaro. Tremendo. Tiren la Constitución rota y reclamen América. En otras palabras, para salvar a América, deshazte de la Constitución. ¿A qué te suena eso basado en los tiempos bíblicos? Justo antes de la crucifixión de Jesucristo, recuerda, Cristo o Barabas tipifica Cristo o el anticristo. Y todo tiene que ver con la adoración. Todo tiene que ver con la adoración. Sábado o el domingo. ¿Y qué se dijo en Juan capítulo 11? Y el versículo 47. Hasta el versículo número 53. En orden para salvar nuestra nación, necesitamos matar a Jesús, deshacernos de Jesús. Algunos no podrán ver la conexión, la correlación ahí con la ley. Bien, Cristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Muy bien.
camino y verdad, All right. ¿verdad? ¿Correcto? God says Psalm Bien, 119, eso es Salmo verse 1:19, 142. verso 142. Thy law Tu ley is the truth. Es la verdad. The Bible calls the law. La Biblia llama la ley. In Romans chapter 7. En Romanos capítulo Get 7, rid of the law. Romans deshazte chapter de la 7. ley, Yes. piden ellos. Romanos And capítulo verse 7. number Sí, 12. y verso número The 12. law is La ley holy. es The santa. law is holy. La The ley es santa. commandment holy, El mandamiento just santo, and good. justo y puro. Is a transcript of God's character. Es una transcripción Is del carácter Jesus de Dios. holy? Yes, he is, Pregunta, brothers and ¿es Jesús sisters. santo? Sí lo es, First hermanos y Peter hermanas. chapter 1 Primera de Pedro and capítulo verse 1 y 16. versículo Is 16. Christ, is God good? ¿Es Dios bueno? Claro que sí. Mateo 19 y verso 16. ¿Es Dios justo? Apocalipsis 15 y versículo 3. ¿Entiendes el punto? Piden, claman ellos, deshazte de la ley, deshazte de Jesús para preservar nuestra nación. Lo mismo que está pidiendo, lo mismo que pidió el tiempo, los judíos en el tiempo de Jesús, deshazte de Jesús, deshazte de la ley, el camino, la verdad y la vida, deshazte de Jesús. Al pedir que se deshicieran de Jesús, se deshicieran de la ley, porque Jesús es la verdad. Y la verdad, dice la Biblia, la verdad es ley. Lo bíblico con lo bíblico, lo escritural con lo escritural, poquito aquí, poquito allá. Como dice la palabra, como dice la pluma inspirada, la palabra de Dios se explica sola. Podemos ver la aplicación bíblica que está haciendo el pastor Enríquez en este momento. Como en la actualidad, en nuestro mundo, en nuestro presente, están pidiendo algo que va a afectar nuestro futuro inmediato. Y podemos saber la conexión bíblica. Como fue en el pasado, será en el presente y en el futuro. Así como el pueblo judío pidió, desháganse de la ley, desháganse de Jesús. Y vino una ruina para la nación judía. Dice la hermana White que la repudiación de la Constitución americana traería ruina nacional para los Estados Unidos. Podemos ver la aplicación bíblica. Podemos ver que así como el pueblo pide que se deshagan de la ley, el pueblo hoy en día en los Estados Unidos de América, América protestante y todos sus políticos y el pueblo están pidiendo que se deshaga la ley. La Constitución americana, ese documento que trajo libertad a todo el mundo, ese documento que fue firmado, creado con inspiración bíblica. Gracias a esa Constitución y la gran nación de los Estados Unidos, que creció con principios y fundamentos cristianos, la democracia y la libertad pudo expandirse a todo el país. Pero ¿quién está en contra de eso? El Papa de Roma. Lo podemos ver en la gran controversia donde el hermano White citó la encíclica del Papa. Los líderes de la nación dijeron eso. Nos muestra, hermanos y hermanas, como era en la primera venida de Jesucristo, así será justo antes la segunda venida de Jesucristo. Las señales están aquí. ¿Cuánto más tiempo? No lo sé, ni yo. Por la gracia de Dios, preparémonos todos los días. Noten, mis amigos, la constitución rota, antidemocrática de los Estados Unidos se interpone en el camino. ¿Qué dicen, hermanos? Fíjense lo que dice aquí, hermanos. La rota y antidemocrática constitución de los Estados Unidos. ¿Cómo puede ser antidemocrática si no hubiese nacido, existido el país, si no hubiese sido por ese pedazo de papel, por ese artículo? Hermanos, esto es de Breitbart. Fíjense la fuente de noticias. Breitbart es una fuente súper respetada. No es cualquier fuente. ¿Qué está pidiendo la gente? ¿Qué está pidiendo el pueblo? ¿Qué están pidiendo los políticos? ¿Y qué está pidiendo las América protestante, las iglesias protestantes de América? Casi hace 200 años la hermana White profetizó esto. Ciertamente hay un profeta en Israel. Sigamos, que esto va muy en serio. Ataques por lado izquierdo, ataques por lado derecha. Se interpone en el camino de la libertad y democracia. La verdadera libertad y democracia. ¿Quién escribió esto en el New York Times? Dos profesores de derecha de la Liga Ivy. Liga Ivy. ¿Acaso no sabes, hermano y hermana, que estos son los académicos élite? La Liga, los 8 o 9 instituciones que componen las escuelas de la Liga Ivy. Sí. Estos son los grandes pensadores de nuestro día. Los hombres que veneramos por su gran sabiduría.
Let me tell you something. Déjame decirte This algo. is a repetition Esto of es una what repetición transpired de lo que ocurrió in heaven. en el cielo. Who was Lucifer? Lucifer ¿Quién era Lucifer? was the chief of all the angelic hosts. Era el jefe de todos los huestes Can we say angelicales. he was the chief Podemos of all decir que era el the jefe Ivy League de las instituciones de la Liga Ivy. Lucifer, brothers. Lucifer. Es quien era. Sí Lucifer. es. And Así fue. what was Lucifer. his crime? ¿Y cuál fue I'm going to read that for you su later llanto? on. Voy a What leer was eso his para ustedes crime? más tarde. ¿Cuál We fue don't su need crimen? God's laws. No necesitamos las leyes de Dios. Angels can simply Ángeles rely pueden on their simplemente wisdom, confiar en su on sabiduría, their reason. en su That's razón. where we're heading. Watch carefully. Ahí es donde vamos, ahí es donde nos dirigimos. Observen con cuidado. Palabras azules. To Es hora alter the de alterar basic radicalmente rules of the game las reglas by básicas no del longer juego, requiring us al no exigirnos to más justify our que politics justifiquemos by the Constitution. nuestra You can política live, you con la can Constitución. govern Puedes without vivir, the US puedes gobernar Constitution. sin la Constitución de You los can Estados live Unidos. without law. Puedes vivir sin ley. Living without law. Vivir sin ley. Hold on. Espera, Listen. It goes on. continúa We diciendo. don't need No the necesitamos Constitution. la Last Constitución. sentence. Última The oración. real need is La not verdadera to necesidad reclaim the no es Constitution, reclamar la Constitución, as many would have it, but como lo quieren instead muchos, to reclaim sino reclamar America, a Estados Unidos, preserve America preservar a Estados from Unidos constitutionalism. del The constitucionalismo. authors assert, Los autores as they afirman, attack como the, atacan quote unquote, la, entre comillas, some centuries old text. un Wait a texto minute. What viejo, are they calling centenario. the Espérate. centuries old text? ¿cómo le están The llamando US a la Constitution. Constitución? Un texto viejo de años de centenario. Diatribe ¿Habrá against una diatriba something similar God has, contra algo que that Dios God tiene? has given to us? ¿Que Dios What ha dado? would that be? ¿Qué será What eso? is that? Los 10 mandamientos, punto muy bueno que está haciendo el hermano. Cuando podemos ver que los Estados Unidos repudie la propia ley que la vio nacer, ¿qué podemos esperar que también repudie los mandamientos? Si va a repudiar la propia ley de la tierra, repudiará la ley de Dios. ¿Qué son esos? The Los 10 10 mandamientos. commandments, they're calling it old, Lo llaman viejo, outdated, anticuado. antiquated. We don't need that. No lo necesitamos, dicen ellos. Vean, It says, miren, watch dice, carefully, friends. miren con cuidado, mis The- amigos. the essay suggested that El the ensayo sugirió Constitution que la be Constitución made more amendable. se hiciera más modificable. All right. Congress Muy bien, el Congreso openly defied podría desafiar the abiertamente Constitution la to Constitución get to a more democratic para llegar a una order. orden más democrática. Oh, brothers and Oh, sisters, hermanos y I can't hermanas, go for that. no puedo leer So eso. what Congress needs to Así do lo que debe de hacer el is to Congreso defy es desafiar the law as it is la ley tal and como está bring in a new order y for traer the una people. nueva orden para la That gente. sounds like a Eso suena new national como order una nueva orden without nacional, law, sin ley. a new world order, Una nueva a orden new mundial. law, Una nueva ley, new world order. nueva orden mundial. That's what that is. Eso es lo That que is, es. my Mírenlo. friends. Claro, Defy. claro. Y ya no lo están escondiendo. Ya vimos que este año tuvieron la primer cumbre del gobierno mundial. La oradora abrió con estas fueron sus primeras palabras. ¿Están listos para el nuevo orden mundial? ¿Qué están haciendo, amados hermanos míos? Desafiando la ley, desafiándolo. Véanlo aquí. The Constitution Desafiando la to Constitución get a more democratic, para conseguir una tierra más democrática. democratic order. Una orden más democrática. New world order. El nuevo orden That's it. mundial. Eso es, amigos. Against God's law. Contra By la ley the de way, Dios. let me Por read cierto, this on permítame scripture. descansar esto en You las recall escrituras. in Isaiah ¿Recuerdan en chapter Isaías 9? capítulo 9? Yes. Sí. Verse number 6, Versículo número and 6 verse number y 7. verso número 7. Let me familiarize Permítanme and familiarizarme remind some y of you recordar what a it algunos de says. ustedes It lo que clearly dice. says, "Unto us Nos dice claramente, a child is born, a nosotros unto us a son un niño is nace, given, a nosotros se and nos the da un hijo. government shall be upon his Y el shoulder. principado, el His gobierno, name shall be descansará called sobre sus hombros. Wonderful Su nombre será Counselor, admirable, consejero, Mighty God, the Dios poderoso, everlasting Father, el Padre the eterno, Prince of el príncipe de Peace. paz. And verse number 7 Y el verso says, número he 7 will dice order his government, que mandará that su gobierno, government on the shoulder. ese gobierno sobre su hombro. What did the priests carry on their ¿Qué llevaban los shoulder? sacerdotes The ark sobre of sus the hombros? covenant. El arca del What was pacto. in the ark? ¿Qué estaba en el The arca? Ten Commandments. Los 10 The mandamientos. government shall El be gobierno upon está it. sobre The law, sus hombros. La ley, hermanos y hermanos, será exaltado, será levantada. Sí, That's it.
Eso es. That is God's order. Esa es la orden de Now Dios. we're seeing a call. Congress. Y ahora estamos viendo un define llamado que el Congreso the law define of la ley land de la and tierra bring in a new democratic order. y traiga una It orden is democrática a nueva. call Es to un have llamado a land of a tener una tierra lawlessness, a land sin ley, without law, a una tierra land sin ley, governed by people's una reasons, tierra gobernada a land por las razones de la governed gente, by the leaders una of tierra opinion. gobernada por las opiniones de los líderes, por el Papa de Roma, por las Naciones Unidas. ¿Por qué quieren deshacer la enmienda? ¿La Constitución, modificarla? Claro, porque ahí viene la nueva orden mundial. La Constitución americana, los Estados Unidos, los miembros de los Estados Unidos, la población, la gente. Yo me crié en los Estados Unidos, desde el pre-kinder, kinder, primaria, secundaria, hasta la universidad. Me crié en los Estados Unidos toda mi vida. Sé cómo piensa el americano. La Constitución es algo que nos enseñan desde que estás en el kinder hasta que termines tu educación, que los padres fundadores pelearon por la libertad de los Estados Unidos, que los pilgrims, los peregrinos, huyeron a Europa y se establecieron aquí donde pudieran ser libres. Pero ahora, ¿quién va a gobernar, amados hermanos míos? Personas. El Papa de Roma. ¿Qué se interpone en el camino de la nueva orden mundial y del Papa de Roma? Solamente un artículo. Para que hagan su nuevo orden mundial, un solo artículo. Los Estados Unidos tienen el ejército más poderoso del mundo. Ahorita no pueden decirle al mundo, a los Estados Unidos, qué hacer. Porque, o los planes, no pueden revelar sus planes a la gente de los Estados Unidos y decirles que van a hacer una ley dominical y que un nuevo orden mundial y que ellos no serán dueños de nada y serán propiedad del Estado, serás dueño de nada y no se les puede decir eso. Entonces se le tiene que engañar a la población civil para que odie y repudie los principios de la Constitución americana. Por ejemplo, tú mismo vas y haces muchos tiroteos en las escuelas, en las tiendas, en los supermercados y matas a mucha gente. La segunda enmienda de la Constitución americana dice que los estadounidenses pueden poseer armas porque si su gobierno los quiere oprimir, el pueblo tiene el derecho de levantarse en armas en contra de su gobierno. ¿Ok? Entonces, ¿tú qué haces para que el pueblo odie esa ley? Muchos tiroteos en las escuelas, haces que los niños salgan y protesten, que ya no quieren armas. Entonces el gobierno modifica la Constitución y ya no hay armas y el pueblo ya no tiene con qué defenderse del gobierno tirano. ¿Y quién pidió esto? El mismo pueblo pide y no sabe lo que está pidiendo. ¿Sí comprendieron, verdad? Eso me parece como el papado. Las tradiciones de los hombres, las opiniones de los hombres. Es lo que me parece a mí. Y recuerda, los fundadores que escribieron esa Constitución, ellos sabían exactamente qué imprimir. ¿Sabes por qué? Porque venían de un sistema de gobierno muy tiránico en el viejo mundo. Cuando la iglesia controlaba el Estado y pisoteaba la libertad de conciencia, por lo que redactaron la Constitución de los Estados Unidos. Nos dieron la Declaración de Derechos con esas enmiendas, esos derechos, sí. Consagraron el afianzamiento, las libertades civiles y religiosas. Y ahora se nos dice que debe de ser cambiada, modificada, deshecha. Sabemos que estamos viviendo en los últimos días. Ahora, miren lo que dice. Una política del futuro estadounidense como esta dejaría en claro nuestra capacidad de participar en la reinvención constante, de nuestra sociedad bajo nuestro propio poder. Sabes, necesito ir por mi libro La Gran Controversia para esto. Eso es importante ahí mismo. Eso es importante, amigos. La reinvención, oh hermanos y hermanas, eso es lo que se nos dice en el libro La Gran Controversia. El capítulo titulado La Biblia y la Revolución Francesa. Se nos dice, en la página 280 se nos dice, voy a leer algo para ti. Página 282. Amado, escucha lo que esto dice. Déjame encontrar esa oración. Párrafo 1 de página 282. Dice, ansiosos por reparar los errores que habían sufrido, determinaron emprender la reconstrucción de la sociedad. Muy bien.
Reconstrucción es sinónimo de reinvención. Palabras azules en la parte inferior. Sí, es hora de que usemos un poco nuestra capacidad para participar en la reinvención constante de nuestra sociedad, bajo nuestro propio poder, sin la ilusión de que el pasado se interpone en el camino. La ley americana se interpone en nuestro camino. Aquí también está espíritu de profecía. Ellos emprendieron la reconstrucción de la sociedad. ¿Y qué sucedió? ¿Qué pasó que condujo a la Revolución Francesa? Hermanos y hermanas, ahí es donde estamos, ahí es donde vamos. Sigamos. Ok, muy bien. Dice, observa con cuidado. La paz llega ya que muchos en la izquierda continúan atacando la épica gobierna fundador documento gubernamental y realizaron una encuesta y la encuesta regresó con el informe. La mayoría de los demócratas cree que la Constitución está desactualizada y debería de prohibirse. Ahí está, mis amigos. No saben lo que piden. No saben lo que piden al querer prohibir la Constitución de los Estados Unidos. Mas, sin embargo, podemos ver aquí que la profecía se está cumpliendo. La hermana White dijo que esto sucedería, que esto señalaría que el fin estaba cerca cuando los Estados Unidos repudiara, modificara, cambiara, no quisiera la Constitución. ¿Por qué? Los Estados Unidos nació como un cordero, abrazó primero la ley de Dios, fue un refugio para la simiente de la mujer cuyo Satanás quería devorar. Vino aquí la iglesia primitiva y aquí creció, aquí el mensaje se dio de la verdad presente de los tres ángeles. Creció. Fue una bendición, pero ¿qué va a pasar cuando deseche la ley de la tierra? La respuesta natural que vendría sería rechazar la ley de Dios. Y eso es lo que está malo. Ahí es donde tiende este movimiento. Desechar la ley de Dios, como dijo el hermano White. Desechan la ley, la Constitución, promueve. Eso me parece como el papado. Las tradiciones de los hombres, las opiniones de los hombres. Es lo que me parece a mí. Y recuerda, los fundadores que escribieron esa Constitución, ellos sabían exactamente qué imprimir. ¿Sabes por qué? Porque venían de un sistema de gobierno muy tiránico en el viejo mundo. Cuando la iglesia controlaba el Estado y pisoteaba la libertad de conciencia, por lo que redactaron la Constitución de los Estados Unidos. Nos dieron la Declaración de Derechos con esas enmiendas, esos derechos, sí. Consagraron el afianzamiento, las libertades civiles y religiosas. Y ahora se nos dice que debe de ser cambiada, modificada, deshecha. Sabemos que estamos viviendo en los últimos días. Ahora, miren lo que dice. Una política del futuro estadounidense como esta dejaría en claro nuestra capacidad de participar en la reinvención constante, reinvención de nuestra sociedad bajo nuestro propio poder. Sabes, necesito ir por mi libro La Gran Controversia para esto. Eso es importante ahí mismo. Eso es importante, amigos. La reinvención, oh hermanos y hermanas, eso es lo que se nos dice en el libro La Gran Controversia. El capítulo titulado La Biblia y la Revolución Francesa. Se nos dice, en la página 280 se nos dice, voy a leer algo para ti. Página 282. Amado, escucha lo que esto dice. Déjame encontrar esa oración. Párrafo 1 de página 282. Dice, ansiosos por reparar los errores que habían sufrido, determinaron emprender la reconstrucción de la sociedad. Muy bien. Reconstrucción es sinónimo de reinvención. Palabras azules en la parte inferior.
Sí, es hora de que usemos un poco nuestra capacidad para participar en la reinvención constante de nuestra sociedad, bajo nuestro propio poder, sin la ilusión de que el pasado se interpone en el camino. La ley americana se interpone en nuestro camino. Aquí también está espíritu de profecía. Ellos emprendieron la reconstrucción de la sociedad. ¿Y qué sucedió? ¿Qué pasó que condujo a la Revolución Francesa? Hermanos y hermanas, ahí es donde estamos, ahí es donde vamos. Sigamos. Ok, muy bien. Dice, observa con cuidado. La paz llega ya que muchos en la izquierda continúan atacando la épica gobierna fundador documento gubernamental y realizaron una encuesta y la encuesta regresó con el informe. La mayoría de los demócratas cree que la Constitución está desactualizada y debería de prohibirse. Ahí está, mis amigos. No saben lo que piden. No saben lo que piden al querer prohibir la Constitución de los Estados Unidos. Mas, sin embargo, podemos ver aquí que la profecía se está cumpliendo. La hermana White dijo que esto sucedería, que esto señalaría que el fin estaba cerca cuando los Estados Unidos repudiara, modificara, cambiara, no quisiera la Constitución. ¿Por qué? Los Estados Unidos nació como un cordero, abrazó primero la ley de Dios, fue un refugio para la simiente de la mujer cuyo Satanás quería devorar. Vino aquí la iglesia primitiva y aquí creció, aquí el mensaje se dio de la verdad presente de los tres ángeles. Creció. Fue una bendición, pero ¿qué va a pasar cuando deseche la ley de la tierra? La respuesta natural que vendría sería rechazar la ley de Dios. Y eso es lo que está malo. Ahí es donde tiende este movimiento. Desechar la ley de Dios, como dijo el hermano White. Desechan la ley, la Constitución, promueven dogmas papales, no quieren nada con Dios, rechazan a Dios, llega la ruina. Bueno, pues hicieron una encuesta, amigos, que si querían que se cambiara la Constitución entre los políticos, y aquí está la respuesta, amados. Aquí está el informe. El presidente y sus partidarios más fuertes, la mayoría de ellos dicen que es hora de reescribir la Constitución de los Estados Unidos. Reescribirla. Y ahora, el artículo dice, si no la podemos reescribir, entonces debemos ponerla en la basura. Sí, así es. Vean esto, mis amigos. Ahí está. Ahí está, amigos, titular. La Constitución, dicen ellos, debe de ser destrozada, puesta en la basura. Eso es. Nos están diciendo, y aquellos que defienden la Constitución de los Estados Unidos son peligrosos. Espérate un momento. Algo debe de quedar en el registro. Porque estoy haciendo una comparación aquí. Un contraste, sí, pongan atención. La ley estadounidense, la Constitución y los 10 mandamientos de Dios. ¿Recuerdas cuando el papado imprimió afirmando que aquellos que respetan la ley, que son peligrosos? Sí, es cierto, el Papa sacó un comunicado diciendo que aquellos que se apegaban mucho a los 10 mandamientos de Dios son peligrosos porque son fundamentales, son fanáticos y son extremistas, y que lastimábamos a las personas, nuestra forma de pensar, porque el Papa quiere todo para la unidad. ¿Ok? Y si tú te aferras a los 10 mandamientos, entonces te vas en contra las creencias del Papa, por lo cual el Papa dijo eso, amados hermanos míos, lo tengo en mis archivos, en mis registros tengo al Papa diciendo eso. ¿Y a quién se refiere, hermanos? ¿Quiénes son los extremistas? ¿Quiénes son los rígidos? A los que no quieren deshacer la ley, cambiar. Somos nosotros, amados hermanos. Y esta agenda viene del Papa. Sabemos que el Papa odia nuestras libertades. El Papa dice que es una peste la Constitución americana y la libertad de pensar. Dice que es una plaga detestable, dijo el Papa en una encíclica. Son peligrosos, dicen los adventistas, fundamentalistas. Estamos viendo el mismo movimiento. Es el espíritu del anticristo. Y eso es lo que la Biblia nos dice, que nos cuidemos. El espíritu del anticristo. Así es. Primera de Juan capítulo 2, versículo 18.
Necesita ser registrado esto. Niñitos, hijitos, es la última vez. Y como han oído que el anticristo vendrá, incluso ahora hay muchos anticristos, por lo cual sabemos que es la última vez. Versículo 22. Noten lo que dice aquí en 1 Juan 4, versículo 3. Dice: y todo espíritu que no confiese que Jesús ha venido en la carne no es de Dios. Y este viene siendo el espíritu del anticristo. Estamos en los últimos días, amigos. Últimos días. El espíritu del anticristo. Fíjense, tal vez se te olvidó, pero ninguna enmienda a la Constitución es absoluta. Una vez más. Pero ninguna enmienda a la Constitución es absoluta. Este hombre es jesuita. Ellos toman un juramento que pone el juramento al papado por encima de su juramento a los Estados Unidos. La misión de los jesuitas es derrocar, aplastar, erradicar el protestantismo. Él te está diciendo que ninguna enmienda, ninguna ley es permanente. Quieren deshacer, quieren atacar la Constitución. Así, al igual que el diablo quiso deshacerse de la ley de Dios. La humanidad está yendo hacia un curso donde va a chocar. Los Estados Unidos está en un vagón sin retorno donde va a estallar, porque está desechando los principios que a ella la hicieron grande como nación. Los Estados Unidos es grande por los principios de la Constitución que son basados en principios cristianos. Cuando ella deseche la Constitución, deseche la ley de Dios, va a ser una maldición. Y ahí es donde se va a dar la marca de la bestia, amados. Sigamos adelante. Ya lo tenemos aquí al presidente Joe Biden. Tenemos a la segunda bestia deshaciendo la ley de Dios, lista para darle a la primera bestia su gran poder. La primera bestia, ¿qué hace? Ella deshace la ley de Dios. Intenta cambiar las leyes y los tiempos. Como el dragón intentó engañar, Satanás intentó engañar a los ángeles en el cielo sobre la ley de Dios. Lo mismo, sigamos. Dice el presidente, ninguna enmienda de la Constitución es absoluta. ¿Tiene sentido, hermanos y hermanas? ¿Lo estás viendo? Y noten, ¿quién también dijo esas palabras? Que tu derecho a la privacidad, su derecho a la propiedad privada, no es absoluta. Les digo que el espíritu del anticristo está maduro, prevalece, lo que nos viene mostrando que es la última vez. Nos atacan de la izquierda, de la derecha, el espíritu del anticristo. Miren esto, mis amigos. Dice que la idea del constitucionalismo, es de que debe de haber más vigilancia, de que debe de haber ¿qué? De que debe de haber alguna ley superior, una ley más alta, que sea más difícil de cambiar que el resto del orden legal. Pero las constituciones, especialmente una rota, una quebrada como la de ahora, inevitablemente nos orienta hacia el pasado y desvía el presente hacia una disputa sobre lo que la gente acordó una vez en un tiempo, no en lo que el presente y el futuro demandan. No en lo que el presente y el futuro demandan. O sea, las personas que vienen diciendo que se debe de cambiar la Constitución o que se deben deshacer con ella, están diciendo que se escribió para un tiempo muy lejano y que se escribió para ese tiempo, no para lo que el futuro demanda, que ya son otros tiempos y que ya la Constitución no aplica, hermanos. No podemos desechar ninguna ley, porque el hijo de pecado, el hijo de perdición, el hijo sin ley, ¿verdad? ¿Qué es el pecado? La transgresión de la ley. Debemos de tener ley, pero aquí vemos los Estados Unidos, la copa de su iniquidad está rebosando.
Sigamos. For and from those who live now, that's it. No aplica para los que están viviendo hoy, dicen ellos. Este es el derecho que insiste en apegarse a lo que ella clama ser el significado original del pasado. Hermanos, hermanas, el pasado. Y para aquellos de ustedes que recién se están uniendo, es necesario volver a poner esto en perspectiva, hermanos, hermanas, para que sepan de lo que estamos hablando. No voltees a la izquierda, no voltees a la derecha. ¿Por qué? Dice la Biblia. Quita tu pie de la maldad. ¿Por qué? Porque tanto la derecha y la izquierda estarán defendiendo las políticas, apoyarán las políticas de la maldad. Las señales están aquí. Esta es la última vez, hermanos, hermanos. Por eso hemos llegado a alerta adventista. Vean esto. Al mismo tiempo, la anarquía está buscando barrer toda ley. No solo la ley divina, sino también la ley humana. Anarquía, muy mal. Hermanos, última frase. Las mismas enseñanzas que condujo a la Revolución Francesa, todos tienden a involucrar al mundo entero en una lucha similar a la que convulsionó a Francia. Al mismo tiempo, anarquía está buscando barrer con toda ley, no solo las leyes humanas, sino que leyes divinas, la anarquía. ¿Acaso no vemos el movimiento de la izquierda y de la derecha? Quieren barrer la ley humana, la Constitución de los Estados Unidos. Entonces, ellos siguen usando el mismo argumento. Escuchamos el mismo argumento, la misma retórica. Tienen el mismo pensar. Y el mismo pensamiento se aplicará a los 10 mandamientos. Así como quieren quitar la Constitución, quitarán los 10 mandamientos. Cuando la verdad del mensaje de los 3 ángeles se presente a las masas, a la gente ya va a tener el cerebro lavado de deshacer la ley. Por eso es que Satanás está haciendo esto. Y porque quiere traer su ley dominical. Pero ya a la gente de los Estados Unidos y del mundo le enseñas a deshacerse de la ley, porque vamos a tener una ley nueva para el nuevo orden mundial. Ya nos ocupa la Constitución. Hermanos, eso está muy mal, eso está muy mal. Están imponiendo a la gente y Satanás está preparando su agenda. Cuando se proclama el sábado del séptimo día de Dios y le llama a la gente a adorar al Señor en espíritu y en verdad, y para que absorban, renuncian, adoración dominical, entonces dirán, los 10 mandamientos obsoletos. 10 mandamientos deben ser cambiados. 10 mandamientos deben ser reescritos. 10 mandamientos deben ser desechados. 10 mandamientos anticuados. No necesitamos la ley. Razón es lo que piden. Razón. Mis amigos, anarquía es estar sin ley, es lo que se nos dice. Anarquía es estar sin ley. Ahí está la definición. Es lo que están promoviendo, anarquía, sin ley, que no haya ley. De hecho, algo debe decirse aquí sobre la anarquía, sobre no tener ley. Hermana y hermano, en 2 Timoteo, capítulo 2, perdón, 2 Tesalonicenses, capítulo 2, la Biblia dice en el versículo 3 y el verso 4, ¿qué título se le da al papado? El hombre de pecado, el hombre de iniquidad. Eso es. El hombre de iniquidad, el hombre sin ley. Ese es el mismo espíritu, repito. Y por cierto, Satanás, el principal hombre de pecado, el hombre de anarquía, el hombre sin ley, dice la Biblia. Y la Biblia profetizó, no solo el espíritu de Anticristo, sino el espíritu de Satanás prevalecerá en los hijos de desobediencia. ¿Me escuchaste? Efesios capítulo 2. La Biblia dice, verso 2, en otros tiempos caminabas de acuerdo al curso de este mundo, según el príncipe de la potestad del aire, el espíritu de Satanás, que ahora obra en los hijos de desobediencia. Es lo que estamos viendo aquí. Así que mis amigos,
do not have to be Toda esta gente no literally tiene que estar connected to the literalmente papacy. conectada al papado Be calling for para estar pidiendo que the cambien, US Constitution, que reescriban la amend Constitución americana the US por la derecha y por la izquierda. This is Cambien, on the right. Calling for a reescriban convention of states. la They Constitución. don't have to be Están convocando una convención de Estado. No tienen que estar literalmente directamente conectados con el Vaticano. ¿Quién está trabajando? ¿Quién es el que está obrando? Es el espíritu de Satanás, obrando en los hijos de desobediencia. The left group here, A mano izquierda, a mano derecha. topic here. Tema principal aquí. No tienen que estar directamente conectados con el papado. ¿Quién también está obrando? El espíritu de Satanás. Ese espíritu de rebelión. Ese espíritu que no tiene ley, que ahora trabaja en los hijos de desobediencia. Voy a venir a nosotros ahora, porque también nosotros, la mayoría de nosotros, tenemos ese mismo espíritu en nuestras vidas. Pregunta, ¿estamos poniendo razón por encima de los 10 mandamientos? Si es así, somos peores que la gente en la izquierda, peores que la gente de la derecha. ¿Por qué? Porque afirmamos saber mejor, afirmamos ser el pueblo de Dios, afirmamos ser parte del movimiento de Dios del tiempo del fin, cristianos adventistas del séptimo día, fieles, y a quienes les ha dado mucho, mucho se requiere. Y los que conocen la voluntad del Padre y no la hacen, la Biblia dice, serán azotados con muchos azotes. ¿Por qué? Porque en su ignorancia Dios pasaba por alto. A esos mismos Cristo dice, bendito, bendito, ven, ven, ven a mí. Pero para aquellos que saben y no lo hacen, la Biblia dice, ay de ti. La Biblia dice, ay de ti. La palabra dice, ay de ti, ay de ti, ay de ti. Sí. Ok, pero déjenme terminar con ellos y volveré a nosotros. Satanás está trabajando. Dice Apocalipsis capítulo 16, verso 13. 3 espíritus inmundos como ranas, ¿correcto? Salen de la boca del dragón, la bestia, el falso profeta. No voy a identificar esos 3. Ese no es mi punto. El versículo 14 ahora dice, porque estos son los espíritus del demonio. Eso es. Que salen adelante a los reyes de la tierra y del mundo entero. Los reyes de la tierra. Presidente Biden, presidente Vladimir Putin, todos los reyes de la tierra. Este espíritu está apoderando a todos los reyes de la tierra. Por eso vemos que están implementando las encíclicas del Papa. El mundo entero. Para reunirlos. Para la batalla. La batalla de ese gran día. La batalla de Armagedón. El espíritu de demonios, hermanas y hermanas. Muy bien, está bien. Voy a venir a nosotros ahora. Tenía que hacer una pausa en eso. Volvamos, ahí está, mis amigos. El espíritu de anarquía, como se vio en la época de la Revolución Francesa, derrocando leyes humanas y divinas. ¿Qué pasó con Francia durante la Revolución Francesa? ¿Qué erigieron? Amados, miren eso. Erigieron algo llamado la diosa de la razón. La diosa de la razón. Libertad iluminando el mundo, según. No la libertad que tú estás pensando. La libertad a la cual ellos se refieren era libertad de la palabra de Dios. Libertad de la ley de Dios. Esa es la que ellos se referían. Esa es la libertad que ellos querían. Ahora que tenían una ley que decía, no hay Dios. Legalicen el ateísmo. Una ley que decía, hombre con hombre. Mujer con mujer. Sí, esa era la ley. La gente falsificada de arcoíris, ese movimiento, ¿saben a quién me refiero? Esa era la ley. Leamos algo de esto. Después de que Francia había renunciado a la adoración del Dios viviente,
¿Qué sucedió a continuación? ¿Qué pasó después? Fue solo un poco de tiempo hasta que descendió a la idolatría degradante por el culto de la diosa de la razón en la persona de una mujer libertina. Muy bien, mira con cuidado. La diosa de la razón. Ok, otra cosa, un motivo por cual él está sacando la imagen de la estatua de libertad. Fíjense que engañados están en América. Ahorita está hablando que en Francia no quisieron saber nada de Dios, derrocaron la ley de Dios y se entregaron, quemaron las Biblias en la calle y se entregaron a la razón, que mejor su conocimiento de ellos, y pusieron a diosa. La diosa de la razón viene siendo nada más y nada menos que esta diosa de aquí, de Statue of Liberty, que es conocida en los Estados Unidos como la Estatua de Libertad. Pero esa Estatua de Libertad es un regalo que vino de los francmasones, de los Illuminati en Francia. ¿Ok? Y lo mismo que hicieron en Francia, lo van a hacer en los Estados Unidos. Si ustedes se fijen, esta estatua está donde está el cuadro, un gran como una gran plaza, donde piensan de nuevo rendirle culto a la diosa de la razón. ¿Por qué lo digo? Porque están desechando la ley de Dios. Lo que pasó en la Revolución Francesa, dice la hermana White, ¿qué sucederá en el tiempo del fin? ¿Por qué? Porque son las mismas personas que lo están perpetrando. ¿Y por qué sabemos que va a suceder? Porque la Biblia lo dice. Ahora, la diosa de la razón que viene siendo esta estatua aquí, quien gobierna los Estados Unidos. La diosa de la razón fue instalada. ¿Por qué? Era la señal de la altura de la revolución. La señal de la altura de la revolución. ¿Qué significa la palabra revolución? Piensen, amigos. Cambio. Cambiado por un levantamiento. ¿Acaso ahora estamos viendo las señales de esto? Y fíjate, los rebeldes franceses, los revolucionarios, ¿acaso no masacraron a los católicos romanos, los sacerdotes y otros? Y luego los culparon a ellos por sus crisis. Sí lo hicieron. Y sin embargo, mire el engaño. Y sin embargo, ¿cuál era el tipo de diosa de la razón? ¿De dónde sacaron la idea de la diosa de la razón? Una mujer libertina pregunta, ¿ven a dónde voy con esto? ¿Quién ve a dónde voy con esto? ¿Qué significa libertinaje? Háblenme. Inmoralidad, libertinaje. ¿Y quién es la madre de las rameras? ¿Lo ven? Así que afirmando rechazar el papado, en realidad aceptaron aún los principios del papado. Es lo que les estoy diciendo, amigos. Está fuerte y clara la trompeta. Sigamos adelante. Cuando la diosa fue llevada a la convención, el orador la tomó de la mano y volviéndose a la asamblea, dijo, mortales, dejen de temblar ante los impotentes truenos de un Dios quien sus miedos han creado. Ahora en adelante no reconozcan divinidad, sino la razón. Les ofrezco una imagen bendita y purista, un engaño. Si debes tener ídolos, sacrifica solo a tales como esta. Cáete, inclínate. Cáete, inclínate ante el agosto, el Senado de la libertad. Oh, velo de la razón. Hermanos y hermanas, eso transpiró, libro de la gran controversia. Y con eso en mente, vengamos a nosotros ahora. Es hora de autoexamen. Estamos poniendo nuestra propia razón encima de los 10 mandamientos de Dios. ¿Cuántos de nosotros estamos poniendo nuestra propia razón por encima del séptimo día, sábado de Dios? Trabajando trabajos seculares en el sábado. ¿Qué diferente eres tú de esta gente? ¿Qué diferente? ¿Cuántos de ustedes están colocando la razón por encima de la forma de vestir? ¿Debo amplificar lo que quiero decir? ¿Cuántos de ustedes están poniendo la razón, lo que yo veo, lo que yo pienso por encima del uso de joyas? El espíritu de rebelión.
el espíritu de anarquía. We don't want law. No queremos la The ley. same thing Satan said to Eve. Lo mismo que Satanás le dijo a Eva. God, Puedes desobedecer a Dios. you won't die. No morirás. You No, shall become as God. serás como Dios. Nobody will judge you. Nadie te juzgará. Your own God. Eres tu propio Dios, Your own divine tu propia person. persona divina. How many of us are putting ¿Cuántos de nosotros estamos poniendo nuestros propios pensamientos, nuestra propia razón, por encima de los principios, normas bíblicas, estándares de Dios, de la reforma sanitaria? Debemos buscar música reforma, reforma recreativa, todo tipo de reforma. Es tiempo de autoexamen. Proverbios capítulo 3, versículo 5 dice, confía en el Señor con todo tu corazón. No te confíes en tu propio entendimiento. En todos tus caminos reconócelo y Él enderezará tu camino. Verso 7. No seas sabio en tu propia opinión. Razón, hermanos y hermanas, la razón. Y eso es lo que le dijo Satanás a Eva. Tus ojos serán abiertos. Tus ojos se abrirán. 1 Juan capítulo 2, versículo 15. No améis al mundo, ni las cosas del mundo. La lujuria de la carne, la lujuria de los ojos y la vanagloria de la vida. Es hora de un autoexamen. Estamos poniendo la razón por encima de la palabra de Dios. Mis amigos, entonces significa que nosotros nos hemos convertido en nuestro propio Dios de razón, en nuestro propio Dios. Significa que somos espiritistas y así nos llamamos cristianos. ¿Y cómo esto hace que le duela el corazón a Jesús? Isaías capítulo 53, versículo número 5. Pero Él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y con sus llagas fuimos curados. Verso 6. Todos nosotros como ovejas nos descarriamos. Cada uno se ha apartado por su propio camino. Y el Señor ha cargado sobre Jesús, sí, mis amigos, la iniquidad de todos nosotros. Cristo está sufriendo mientras nosotros decimos estar disfrutando libertad, libertad de Dios, libertad de sus normas de reforma, libertad. Amados, voy a citarles ahora mismo desde el libro Patriarcas y Profetas, el capítulo titulado ¿Por qué se permitió el pecado? Es Eclesiastés capítulo 1 y número versículo 9. Los principios de la primera rebelión representan, mis amigos, los principios de la rebelión final. Primera página, página 33. La historia del gran conflicto entre el bien y el mal, desde el momento en que comenzó en el cielo hasta el último derrocamiento de la rebelión y la erradicación total del pecado, es también una demostración del amor inmutable de Dios. Página 35. Párrafo 2. Poco a poco, Lucifer vino a complacer el deseo de autoexamen. Su corazón se elevó debido a su belleza. ¿Y por qué dijo? Has corrompido tu sabiduría por la razón. Hermanos y hermanas, Ezequiel, déjenme mostrarles esto, mis amigos. Necesitas ver esto en vida y en colores vivos. Como dice el dicho, Ezequiel 28, versículo número 17. Entonces el corazón se enalteció a causa de tu hermosura. Has corrompido tu sabiduría por la razón. La diosa de la razón. El Dios de la razón. La diosa es la esposa de Satanás. Razón.
sino los principios de la ley de Dios, los principios de la verdad. Por cierto, ¿y qué dice Isaías capítulo 14? Verso 12 al verso 14. ¿Cuál era la ambición de Satanás? Se trata de yo exaltaré, yo, todo sobre yo, todo sobre el egoísmo. Y es por eso que se nos dice más adelante, la hermana Powers cantará la canción, no yo, sino Cristo, sea honrado, amado, exaltado. Déjenme terminar aquí, amigos. No yo, sino Cristo. Página 37, párrafo 1. Sí, está bien. Cada vez que hablamos de las señales y los pecados del mundo, todos los oídos de todas las personas se enfocan, se agudizan, ponen una atención aguda, muy fina. Sí, pero cuando es hora de hablar de autoexamen, como estas cosas se aplican a nosotros, muchos cierran sus computadoras. Muchos hacen clic fuera. Sí. Simplemente deslizan y se mueven a otra cosa en su pantalla, en su iPhone, en su tablet. Sí. Es lo que hacen. Cierran su laptop, cierran su iPad o comienzan a pensar en otra cosa. No, no seas hipócrita. Es hora de autoexamen. Dice, dejando su lugar, hermanos y hermanas, Lucifer comenzó a trabajar en secreto misterioso. Escucha. Comenzó a trabajar para ocultar su verdadero propósito bajo un pretexto de reverencia a Dios. Eso es lo que muchos están haciendo. Simplemente enmendemos la Constitución. Eso es a mano derecha. Y a la izquierda dicen, vamos a definir eso, porque queremos preservar la democracia. Escucha, comenzó a insinuar dudas sobre las leyes que gobiernan los seres celestiales, insinuando que las leyes podrían ser necesarias por los habitantes del mundo. Pero él dijo que los ángeles, siendo más exaltados, que no necesitaban tales leyes, tal restricción. ¿Por qué? Porque su propia sabiduría, su propia razón era suficiente. Era suficiente guía para ellos. Miren los eventos actuales que acabo de cubrir. Es lo mismo. ¿Y por qué comparamos ambos eventos actuales con el libro? Y vinculamos ambos para mostrarles que la historia se está repitiendo. ¿Cuánto más de esto debo leerles? Pasemos. Página 38, el párrafo número 2. Dice, observen con cuidado. Lucifer había presentado los propósitos de Dios bajo una luz falsa, malinterpretándolos, distorsionándolos para excitar el descenso y la insatisfacción, mientras afirmaba para sí mismo perfecta lealtad a Dios. Instó que los cambios en el orden y las leyes del cielo eran necesarias para la estabilidad del gobierno divino. Eso es lo que acabamos de leer. Amados, permíteme venir y llegar a nosotros ahora. En la historia adventista del séptimo día, desde 1844, oficialmente, y más allá, porque el génesis de nuestro movimiento, el precursor de nuestro movimiento, es en realidad el movimiento de advenimiento. William Miller y otros. Déjeme volver aquí. Hay predicadores prominentes dentro de este movimiento. ¿Sabes que empezaron a renunciar a los mandamientos de Dios, al sábado de Dios? Hay hombres como Moisés Hall. Sí, Moisés Hall. Está en los testimonios. Otro es D.M. Kenwright. Escuchen. Si pudiéramos solo no exaltar el sábado, decían ellos,
and the other reforms so y las otras reformas tan prominentemente. exalted in the world. Podemos ser exaltados en el mundo, podemos ser famosos y podemos ser aceptados por las iglesias Of the world. y las personas del mundo. By and by, Y poco a poco they began to renounce, comenzaron a renunciar, step aside, a echar un lado de los principios de la verdad presente de Dios themselves y se encontraron outside of the principles, fuera de los principios of the Bible, de la Biblia. the spirit of prophecy, Espíritu de profecía, true respeto Seventh-day Adventist al verdadero cristianismo adventista del séptimo día, renouncing the Seventh-day renunciaron al sábado y otras reformas. Estos hombres que una vez eran prominentes. Sí, By the way, por cierto, that study I covered ese on estudio que cubrí el lunes for midday power surge para la recarga de energía del mediodía, el contexto de él William Kenwright. fue D.M. Kenwright. That's what he once believed. Es lo que una vez creyó Later on renounced that, y luego renunció a esa creencia. Sí, stating, afirmando prove which day que no podemos probar qué in día modern times en los is tiempos the modernos seventh day es el séptimo día sábado, as it was at creation in como fue en la creación en el Edén. Yet, he had such strong, Y sin embargo tenía powerful tan argumentos tan fuertes, that tan poderosos, he once believed, y lo que una vez creyó, he renounced. lo renunció. 1 Corinthians, Primera de chapter Corintios, 10, capítulo 10, verse 12, versículo let 12. him that thinketh he El que stand, piense estar firme, take heed, lest he mire fall. que no caiga. They all ate Todos comieron alimento They espiritual, all drank Todos bebieron spiritual drink. bebida But with espiritual, many, God was pero not con muchos well pleased. Dios no estaba complacido. They were overthrown. Fueron derribados. ¿Por qué? They overthrew Porque ellos the derrocaron principles los of principios de la verdad de Dios. reason. Razón, eso es Man's wisdom. la sabiduría del hombre. And the, hold on. Espérame, hold on espérame, there. espérame. 1 Corinthians, Primera de Corintios, gracias Espíritu Santo. 1 Corinthians, Primera de Corintios, chapter, capítulo que 1, sí. 1 Corinthians, Primera de Corintios, chapter 1. capítulo 1. Look with me at Mira verse conmigo number el verso 21. número 21. Why did many reject Christ? ¿Por qué muchos Verse rechazaron a 21. Cristo? Versículo 21. Porque después Wisdom de eso, of God, en la sabiduría de Dios, world, by wisdom, el mundo, knew not por sabiduría, God. no conocía a Dios. The world rejected El mundo God rechazó because a Dios of their so-called debido a su wisdom. supuesta sabiduría. Wisdom, Sabiduría wisdom. terrenal, diabólica, Verse number 22, ciencia. the Greeks seek Verso after 22. wisdom. Los griegos buscan sabiduría. This is worldly wisdom. Esto es sabiduría mundana. Brothers and sisters, Hermanos y hermanas. right? ¿Sabes a dónde voy ahora? ¿Bien? Greece, Griego, Grecia, philosophy, filosofía, Aristotle. Aristóteles. Do I need to start quoting more? Voy a citar más. Yes. Plato. Platón. Should I go into the Greek philosophers, my friends? Voy a entrar a filósofos griegos. Listen to me carefully. Escúcheme con atención. What is the body ¿Y cuál es el of cuerpo papacy? del papado? The leopard. El leopardo. The leopard, Greece. Grecia. Worldly wisdom. Sabiduría mundana. Say we're not Para que in podamos decir que no estamos en Babilonia, para que podamos decir que hemos dejado Babilonia, podemos decir eso bien. Y sin embargo, actually makes Babylon. ¿qué es lo que realmente hace que sea Babilonia? The chief ingredient El ingrediente of principal Babylon de Babilonia is the chief sin of sin. es el pecado What is principal de Satanás. ¿Qué es ese? pride, Orgullo, worldly wisdom, and worldly sabiduría That is mundana what makes the y pagan razonamiento mundano. placing Eso es lo que hace el papado, tradition colocando la tradición del hombre above por the encima word, the law la palabra, la of ley God. de Dios. The trumpet loud and clear. Está la trompeta fuerte y clara. Have we come Así out que realmente of hemos salido de Babylon? Babilonia Or are we still in Babylon? o todavía estamos en Babilonia. Oh, Pastor, Oh, you're pastor, troubling us. Well, me estás preocupando. Bueno, I was told today me dijeron hoy agitate, que debo agitar, agitate, agitar and agitate. y agitar. And then I must Y luego educate, debo educar, educate, educar and educate. y educar. Sí. Let me get back here, friends. Déjenme volver aquí, amigos. Está aquí. Sabiduría. Come back here. It's how much more of this I ¿Cuánto más de esto debo leer? Bien. Vaya a página 39. Párrafo 1. It says, Dice, right here, Lucifer was convinced estaba that he convencido was in- de que él estaba... No. Déjenme volver a la página. I mean,
38. Quiero decir, ¿a dónde voy? Dice, mientras declama por sí mismo, perfecta lealtad a Dios, instó a los cambios en el orden y las leyes del cielo y dijo que eran necesarias para la estabilidad del gobierno divino. Escuchen ahora. Mientras secretamente fomentando la discordia y rebelión, dice, Lucifer, con consumada astucia, es lo que casi omití, con consumada astucia, hizo que apareciera como su único propósito promover la lealtad y preservar armonía y paz. Artesanía, artesanía, artesanía. ¿Qué dice la Biblia? No estoy hablando de comercio. Artesanía. Eso es Daniel capítulo 8. Daniel 8, verso 23. Dice la Biblia. ¿Qué dice sobre el arte de la artesanía? La artesanía del papado, dice, por artesanía engañará y destruirá a muchos. Hará que la artesanía prospera en sus manos. Ok, volvamos aquí. Lucifer, convencido que estaba equivocado, mis amigos. Pero escuchen lo que él dijo. Aquellos de ustedes que se niegan a seguir mis principios son en realidad esclavos. Es lo que dijo. Si siguen los 10 mandamientos de Dios, la ley de Dios, la ley de amor, son esclavos. Son esclavos. Escucha. Página 40. Rechazando con desdén los argumentos y ruegos de los ángeles leales, Lucifer los anunció como esclavos engañados. Escucha, dice ahora, sus filas, y prometió a los que entrarían en sus filas un nuevo y mejor gobierno, bajo el cual todos disfrutarían libertad. 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 Segunda de Pedro, sí. Segunda de Pedro, capítulo 2. La Biblia dice en Segunda de Pedro, capítulo 2 y verso 19. Mientras te prometen libertad, esa libertad te hace siervo de la corrupción. El perro que una vez vomitó, vuelve al vómito, a tragarse lo agrio, el cerdo. Ok, ahora el cerdo, una vez lavado, vuelve a revolcarse. El mismo espíritu de Lucifer. Déjenme cerrar. Página número 41. Dios permitió que Satanás llevara a cabo su obra hasta que el espíritu de desafección maduró en una rebelión activa. ¿De acuerdo? ¿Cuándo América? Empezaremos allá primero. ¿Cuándo América, pregunta, llegara a su punto final de rechazar a Dios? ¿Cuándo? Testimonio, volumen 5. Testimonios para la iglesia, volumen 5. Página 451. Cuando hace cumplir una ley dominical nacional, lo que significa que ha modificado, cambiado, enmendado, echado a la basura los vestigios de la Constitución de los Estados Unidos. Se nos dice en ese momento que nosotros debemos de, que los Estados Unidos de América finalmente se desconectará completamente de la justicia. Sí. Y la última frase de ese párrafo, página 451, dice, en ese momento, el ángel de misericordia está en punto de emprender su vuelo, nunca más para regresar. La ley dominical, hermanos, hermanas, madura madura para la destrucción. Cerremos. Déjame cerrar aquí diciendo,
Dice, Satan's rebellion la rebelión de Satanás was to be a lesson iba a ser una for lección the universe para el universo all coming a través de las edades ages. venideras. ¿No lo vemos? A perpetual Un testimonio testimony perpetuo to the nature of de la sin naturaleza del pecado and its terrible y sus results. terribles resultados. Yes. Sí, The working out of Satan el efecto del gobierno de its Satanás effect upon both men sobre los hombres and angels y los ángeles what must be the fruit mostraría cuál debe ser el of fruto setting aside de dejar al lado divine authority. la autoridad divina. Pregunta para So nosotros when ahora. will we Así que cuando nosotros be ripe for estaremos destruction? maduros para la destrucción, Ripened for maduros destruction. para la destrucción. Have you ever seen some ¿Alguna vez has fruits visto on algunas trees? frutas en algunos árboles? They're so ripe, Están tan maduros que se caen, no one comes to pick it up. nadie viene a recogerla y se pudre. Ripened for destruction. Madura para la destrucción. Have you ever seen some fruits, ¿Has visto mangoes on algún trees? mango The birds come and que vienen los pájaros, the ripe vienen mango y and it pican el falls mango out? y se cae? Ripened for destruction. Maduro para la destrucción. Amos, what do you Amos, see? ¿qué ves? A basket of summer Una canasta de fruits. frutas de verano. Let me finish up here. Déjenme terminar aquí. Too many sermons. Demasiados sermones en uno. How may we know? ¿Cómo podemos saber? Número uno, The Sunday law test. en la prueba de la ley dominical, nuestra decisión será una decisión final. Will either be sealed O seremos sellados o seremos chamuscados para destrucción. Eso es. Maduros para la destrucción. But what about those Pero ¿qué tal aquellos whose final test comes? cuyo prueba final llegue antes de la ley dominical? Ujú. That's why everything. You remember John chapter 6. Recuerda verse 66? Juan capítulo 6, versículo 66. From that day, Muchos de aquel día returned and walked volvieron y ya no andaban con Cristo. Never came back to truth. Nunca volvieron a la verdad. Muchos Disciples. de sus discípulos. That's before Eso es antes Christ was crucified. que Cristo fuera crucificado, mucho antes. Their test came, Vino su and prueba they were sifted y fueron and zarandeados shaken out. y sacudidos. Brothers and sisters, Hermanas y hermanos, why? They said, ¿por qué? Porque dijeron, is a hard sin. esto es un dicho duro. ¿Quién puede oírlo? We don't want to hear that. No queremos oír eso. They placed human wisdom, Pudieron human sabiduría humana, reason, razón humana, eye of pusieron el yo Jesus. por encima de Jesús. Their wisdom of Su sabiduría por encima de la palabra de Dios. Drink my blood. Come This is a hard mi carne, sin. toma mi sangre. We don't wanna hear Este es un that. dicho duro, no queremos escuchar eso. They were in the synagogue. Ya estaban en la sinagoga. So, beloved, Así que, has amados, your test come today? ¿ha venido mi prueba hoy? ¿Ha venido tu prueba hoy? That's why we must Y por eso debemos permanecer 40-day en el reto de 40 días. practical these principles are, friends. ¿Ven qué prácticos son estos principios, mis amigos? Sí, Day challenge. el desafío de 40 días. I, but Yo no, I, sino Cristo. send in your prayer. Envíe sus peticiones de oración. Volveremos. Amados hermanos míos, por favor, sigan orando por mí. Muchísimas gracias, porque veo el poder de Dios en mi vida. Sigan orando por mí, sigan orando por mi garganta. Hace unos meses saben que me enfermé. Y también sigan orando por mi hermanita Fernanda Quintileo en el país de Chile. Ella sufre enfermedades y aparte de las enfermedades con las que ella tiene que vivir, dice que tiene un dolor de cabeza desde el martes. Me duele mucho el corazón por ella, hermanitos, por su condición médica. Y aparte tendré que soportar más dolencias. Pero pido que se unan conmigo en oración. Oremos por nuestra hermanita Fernanda en el país de Chile, Fernanda Quintileo. Oremos que Dios la sane, hermanos míos. Intercedemos por ella. Rogamos al médico de médicos y al Señor de señores que la sane, amados hermanos míos. Queridos, la protesta continúa. Atalaya, despierta. Alerta adventista. Quieren desechar la Constitución, quieren desechar la ley, quieren la anarquía. Empezarán con la Constitución americana, terminarán con los 10 mandamientos de Dios y traerán sobre la tierra ira, juicio y plagas. Velad y orad. Preparados, preparados, preparados.